Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Les saluda el pastor Sammy Rivera, pastor de la iglesia El Camino City Church, el camino de Dios para nuestra ciudad y las naciones. Y este es tu programa, Comenzando tus Mañanas, con el pastor Sammy, donde siempre te traemos una palabra de ánimo, fe y esperanza para tu vida. Hoy es el lunes 26 de junio del 2023 y para nosotros siempre es una bendición poder comenzar la semana con este programa mañanero que hemos diseñado para traer una palabra de bendición para tu vida y también para que puedas aprender la palabra del Señor y poderla poner por práctica, que esto sea algo que te ayude a mejorar tu relación con el Señor. Hemos estado leyendo en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18, ahí fue donde comenzamos el viernes, ¿verdad? Este viernes que pasó, ahí fue donde nosotros comenzamos esta tremenda lección de la palabra del Señor, esta enseñanza. Y vamos a leerlo nuevamente para entonces tomarlo donde lo dejamos. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue el hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues a la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bien, hemos leído entonces Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18, y estuvimos aprendiendo que este libro fue escrito por el apóstol Juan, quien fue pescador de profesión y a quien Dios llamó, Jesús lo llamó, cuando él comenzó su ministerio, lo llamó a él mientras éste se encontraba en tierra, limpiando y remendando las redes después de toda una noche sin haber podido pescar nada. Y explicamos que el apóstol Juan fue el único apóstol, fue uno de los 11 que quedaron, que no vio una muerte por asesinato. O sea, él no lo mataron, no lo torturaron, sino que lo desterraron, lo enviaron a la isla de Patmos, donde Dios le dio una revelación de los últimos tiempos, de la cual él escribió el libro de Apocalipsis, y donde él murió en su ancianidad. Y aprendimos que cuando está hablando del verbo, está hablando de la palabra. Y cuando está hablando del verbo y la palabra, aquí en Juan capítulo 1, está hablando de Jesús. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Antes de que todo fuera creado, ya Él existía, ya Él estaba, porque Él es Dios. Está Dios Padre, Jehová, Dios Hijo, Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Y vemos que Dios estaba con la palabra, con Cristo, y que Cristo era y es y seguirá siendo Dios. Estuvimos aprendiendo también de las características que tiene Jesús como Dios, que la tiene Dios en la Trinidad. Dios, en el caso de Jesús, tiene una doble naturaleza, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Nunca dejó de ser Dios. Y vemos que en su naturaleza divina, Dios es omnipotente, Él es todopoderoso, omnisciente, Él todo lo sabe, y omnipresente, que Él está en todas
las partes. Y hemos visto a través de la palabra que solo hay un solo Dios, que es Jehová, que es el Señor. Hay un solo Dios, no hay nadie semejante a Él. Y el plan de Él se va a realizar y se va a llevar a cabo. Él lo hará como Él quiere. Y estamos ya en el final de la primera clase o de la primera lección del Evangelio según San Juan, que Dios llamó de tierras lejanas al hombre para que llevara a cabo su plan. Así que Dios llama a hombres y a mujeres para que lleven a cabo su plan. Y ahí mismo decía en Isaías 46, yo hablé y yo haré que suceda. Vemos que la palabra de Dios es poderosa y cada vez que Dios hablaba en el principio a través de la Biblia, hablaba para crear algo, para que algo sucediera, para que algo pasara. Y luego dice, lo he planeado y también lo haré. Así que vemos que hay una planificación de parte de Dios en todo lo que Él hace y especialmente con respecto a nosotros. Y lo que Él ha planeado, Él lo va a llevar a cabo en nuestra vida. Por eso vemos que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y por eso vemos que a veces vamos caminando en diferentes direcciones, pero Dios con la ayuda del Espíritu Santo nos va llevando, nos va llevando, nos va llevando hasta que nos encamina en la dirección que usted y yo tenemos que caminar. Así que vemos que la palabra que era Dios, o sea, Cristo Jesús, estaba lista, estaba preparada para Dios desde el primer día. ¿Estamos nosotros listos? Una pregunta, un desafío. ¿Estamos dispuestos como Jesús para buscarle, para servirle, para ponernos por completo a la disposición de Dios? Y en Juan capítulo 1, versículo 2, y ahora estoy leyendo usando la Nueva Traducción Viviente, dice, el que en la palabra existía en el principio con Dios. He existed in the beginning with God. Así que el que es la palabra, que Cristo existía en el principio con Dios. Cuando vemos Génesis capítulo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Jesús en su naturaleza humana tuvo una fecha de nacimiento y una fecha de muerte. Él nació en un día y partió partió de este mundo humanamente hablando en otro día. Él partió cuando dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo estaba sujeto a experimentar cosas como las que experimentamos usted y yo. Cristo estuvo sujeto a experimentar pasiones. En una ocasión Él se enojó grandemente porque había gente que estaban tomando ventaja del templo y explotando a la gente que iba a adorar allí en aquel lugar. Así que estuvo sujeto a experimentar pasiones. Debilidades como cuando estaba ayunando y le dio hambre y el diablo lo tentó, trató de que cayera, pero no lo logró. Cristo experimentó corajes como los experimentamos nosotros. Jesús se entristeció como fue en el caso de Lázaro cuando lo llevaron a la tumba. La Biblia dice que Jesús lloró, que es el versículo más corto de la Biblia. Vemos también que Cristo tuvo alegrías, ¿verdad? Cuando vio que estaba haciendo la voluntad del Padre, cuando vio las vidas venir a sus pies, cuando sanó a los enfermos, cuando libertó, pero sobre todo el gozo de Él era hacer la voluntad del Padre, que era proclamar las buenas nuevas de salvación. Jesucristo también experimentó soledad. Estuvo solo y de hecho muchas veces estuvo solo a propósito. Cada vez que Él terminaba de ministrar en un lugar, por lo regular, si estaba cerca de una montaña, se aislaba, se iba a un lugar para orar y para hablar con Dios. Algo que es muy importante que nosotros también hagamos, es sacar tiempo para hablar con Dios. ¿Qué más vemos aquí? Con respecto a Jesús, vemos que Jesús en su humanidad tuvo hambre y sed como nosotros. Le dio hambre, quería comer comida, le dio sed como nosotros. Cuando Él llegó al lugar, al pozo de Samaria, donde se encontró con donde la mujer samaritana se encontró con Jesús, Él se paró porque Él tenía sed y quería que alguien le diera de beber. En este caso, esta mujer que estaba en una gran necesidad, pero que tuvo un encuentro poderoso con Jesús. Cristo se enojó de la injusticia, no toleraba la injusticia, Dios no la tolera, y tuvo misericordia y compasión de muchos, de quien quiso tenerla, pero nunca pecó, pues nunca dejó de ser Dios. Cuando ya te explicamos
en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Que al principio la tierra, cuando Dios la creó, estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí estaba también Jesús, pues Él es Dios. Reflexionemos en esta mañana en que Jesús existía antes de todas las cosas. Y es Jesús que mantiene unida toda la creación. Es Dios quien la mantiene unida. El Espíritu es Cristo el que le da consistencia a las cosas para que se mantengan juntas. Así que la pega de glue, lo que mantiene todo unido es el Señor. Y nos mantiene también a nosotros unidos con el Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, Juan 1:3 nos dice, Dios con esta palabra poderosa, llamado Cristo Jesús, creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. God created everything through Him, and nothing was created except through Him. Crear significa traer a existencia. Cuando nosotros como varones tenemos intimidad con una dama y queda embarazada, traemos a existencia, engendramos, traemos a existencia una criatura a la tierra. Eso es crear. Crear algo, traerlo a existencia. ¿A cuál existencia? A este mundo. Bien, ¿qué también es crear, mis amados? Crear es también producir, ocasionar o producir algo por un curso de acción o de conducta. Eso es lo que significa crear. Jesús, la palabra poderosa, es poderosa. Jesús, la palabra, es poderosa, la palabra para crear todas las cosas. A través de la palabra vemos que Jesús ordenó a su amigo muerto Lázaro que resucitara y saliera de la tumba, y su cuerpo cobró vida. ¿Por qué? Porque él dio la orden. Lo llevaron a la tumba, pidió que quitaran la piedra donde estaba enterrado o puesto el cadáver de Lázaro en la cueva, y entonces él dio la orden. Él dijo, le ordenó a su amigo muerto que resucitara, que volviera a la vida. Y con esa palabra que Cristo dio fue suficiente para que Lázaro, que ya tenía 4 días de muerto, que ya estaba en el día de lo imposible, pudiera resucitar, pudiera levantarse de entre los muertos. Él no podía hacer eso porque ya él había partido, no tenía esa capacidad. Pero su amigo y su Salvador Jesús sí la tenía y sí la tiene porque es Dios. Y habló la palabra de resurrección. Y Lázaro fue resucitado de entre los muertos. De hecho, en la conversación que Jesús tiene con las hermanas de Lázaro, cuando él finalmente llega a Betania y ellas le están reclamando y están sufriendo por la muerte de su hermano, ¿verdad? Él le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le dijo, yo soy, está hablando Jesús, que es Dios. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y él le dijo que sí, que lo creía. Así que con la palabra que Jesús declaró y que todavía declara, Lázaro resucitó, Lázaro salió por sus propios pies de la tumba y su cuerpo cobró vida. ¿Dónde más nosotros vemos el poder creador de Jesús? Vemos que lo vemos en el primer ministerio de Jesús. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús en la tierra? Cuando él convirtió agua en vino. Durante las bodas de Canaán se había acabado el vino. Y el vino representa gozo. Así que se había acabado el gozo. Ya no había gozo ahí, se había acabado el vino, pero la fiesta, la boda no había terminado. Entonces María, la mamá de Jesús, en su humanidad, porque Dios no tiene madre, pero en su humanidad, le dijo a Jesús que se encargara del asunto. Y él le dijo, madre, tú no entiendes, todavía no es mi tiempo. Y dio instrucciones a la gente que trabajaba con el vino y en la fiesta de la boda, porque él había sido invitado a una boda, que hicieran lo que él les dijera. Entonces les trajeron unas tinajas, unos envases, los llenaron con agua, y él declaró que esa agua que estaba en las tinajas se iba a convertir en vino, y así ocurrió. Y luego entonces vino la persona que estaba a cargo del vino y chequeó el vino que Jesús había hecho cuando declaró la palabra, y dijo que por lo regular el mejor vino se utilizaba al principio, pero no al final. Al final se usaba un vino barato, pero él dijo, han dejado el mejor vino
para lo último. El mejor vino, ese gozo, es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, y Él es el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Es ese gozo que Dios produce en nosotros, que nadie nos puede robar, aún en medio de la circunstancia más tremenda de nuestra vida. Así que vemos que hay un milagro creativo, donde Jesús toma una sustancia como el agua, de la cual nosotros dependemos para vivir, y declarando la palabra, esa agua se convirtió en vino. ¿Dónde más vemos milagros de creación de Jesús? Dios dio vista a un ciego de nacimiento, untando saliva con tierra en sus ojos. Humanamente hablando, usted le pregunta a un médico o a una persona que sepa de esto, y le va a decir que eso es un método que no es ortodoxo, que no es normal para que una persona recobre la vista. No estamos hablando de una persona que veía antes y luego perdió la vista y ya no mira. Esta persona era ciego de nacimiento, y Jesús vino y tomó la tierra y escupió y la mezcló, y entonces hizo como unas bolitas o unas cosas y las puso en los ojos de aquel hombre, y aquel hombre en aquel instante tuvo la oportunidad de ver por primera vez. Nosotros, si nos ponemos nosotros a fijar en los métodos que utiliza Dios, esos métodos nos pueden sorprender o dejarnos estupefactos. Es tremendo gozarse en el poder de crear Dios, que Dios tiene para crear en nuestra vida y en los nuestros, para tomar una vida completamente perdida, una vida completamente destruida, una vida que nadie da ni un peso por ella, y convertir esa vida en una vida que le sirve, en una vida que le levante gloria y honra a su nombre, en un ciudadano ejemplar que puede convertirse en la persona. Y todo esto es para traer gloria, honra, reconocimiento al Dios de la gloria. Vemos que las cosas fueron creadas por medio de Él. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. O sea, fue Cristo quien las hizo posible. Vemos un Jesús que venía caminando sobre las aguas. Un Jesús que venía violando toda regla de la naturaleza. Eso es lo que es un milagro. Es toda aquella cosa que viola las reglas de la naturaleza. Y cambió la capacidad humana de Pedro para que éste también pudiera caminar sobre las aguas. ¿Por qué es que Jesús venía caminando sobre las aguas? Porque Jesús es Dios, nunca dejó de ser Dios. Y la palabra que Jesús declaró que él iba a caminar sobre las aguas, y las aguas le obedecieron, y él caminó y las aguas le sostuvieron. Él no se hundió en ningún momento por ser Dios. Cuando los discípulos lo miran en medio de la tormenta, pensaban que era un fantasma. Y entonces, pero no era un fantasma, era Jesús caminando sobre las aguas, caminando sobre las situaciones, caminando sobre los problemas, caminando sobre las circunstancias. Entonces vemos un Jesús que dice: yo vengo caminando sobre las aguas, y el único aquí que se ha atrevido es Pedro. Y Pedro me dice: Señor, si eres tú, haz que yo vaya donde tú estés. ¿Qué hizo Pedro? Fue y le dijo esto a Jesús, y Jesús le dijo: ven. Con esa orden de Jesús, Dios le dio autorización a Pedro para que saliera de la embarcación en medio de la tormenta y caminara sobre las aguas hacia él. Este es el poder creativo de Dios. Nada de lo que existe fue creado sin él. Así que Jesús venía caminando sobre las aguas, violó toda regla de la naturaleza y cambió la capacidad humana de Pedro, porque Pedro no es Dios, nunca lo ha sido y nunca lo será. Es un humano como usted y como yo, el apóstol Pedro. Pero por tanto que él se atrevió a confiar en el Señor, caminó sobre las aguas, se alteró la naturaleza para que aquel hombre de Dios, imperfecto, con diferentes cosas en su vida, pudiera caminar. Pero fíjese que caminó hacia donde estaba Jesús, no caminó en otra dirección. Jesús le permitió caminar hacia donde él se encontraba. Y en un momento dado, Pedro se hundió, pero Jesús lo tenía por la mano y no dejó que se ahogara. Tomado de la mano, regresaron a la barca, los dos caminando sobre las aguas. No es que Jesús lo cargó, Jesús lo sostuvo, como hace el Señor con nosotros, que nos sostiene, y luego caminaron juntos hacia la barca, y le ordenó a los vientos y a la tempestad que cesaran, y hubo bonanza. Así es que nos quedamos ahí en este programa de hoy, lunes 26 de junio del 2023, y saludamos a nuestra amada hija Débora, quien hoy cumple años.
para la gloria y honra del Señor. La doctora Débora Rivera cumple años hoy. Muchas felicidades, hija. Que el Señor te bendiga. Así es que vamos a ir en palabras de oración en esta hora, pidiéndole a Dios que les ayude a cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por la audiencia de este programa, comenzando tus mañanas con el pastor Sammy. Guárdalos, cuídalos, bendícelos, Señor. Salva a aquel que no te conoce, al perdido, Señor. Rescátalo de donde quiera que estés, Señor, y tráelo a tus caminos, Señor. Que te pida perdón por sus pecados, que se arrepienta de ellos y te invite a entrar como Señor y Salvador personal a su vida. Salva, Señor, a aquellos que se han alejado. Rescata a aquellos que se han enfriado en su relación contigo. Aquellos inclusive que no quieren saber nada de ti. Tráelos con lazos de amor de regreso a la familia, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que sanes a los enfermos de la mente, del corazón, del espíritu, del cuerpo. Sánalo por tu llaga. Hemos sido nosotros curados. Señor, levanta al caído. Rompe las cadenas y las ataduras y haz que el hombre y la mujer sea libre. Y Señor, abre puertas que nadie puede abrir y cierra puertas que nadie puede cerrar ni tampoco puede abrir. Tú eres el hacedor de maravillas, milagros y prodigios. Todas las peticiones y situaciones las ponemos delante de ti y seguimos adelante en Cristo, refugiándonos en tu misericordia, Señor. Así que, paz de Dios, les amamos mucho, grandemente. El Señor les ama más que cualquier amor que nosotros podamos tener, que les amamos en el amor del Señor. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado y llamadle mientras está cercano. Esta noche, a las 7 de la noche, tenemos nuestra clase de nuestra escuela de ministerio, ¿verdad? El Instituto Bíblico, nuestro seminario teológico práctico, Dr. Aquiles Acosta, donde seguimos estudiando la palabra del Señor de 7 de la noche a 9 de la noche, hora del centro. Así es que les amamos, paz de Dios. Que tengan un buen día.